cierto, la personalidad en política juega un papel muy importante. Digamos que un liderazgo es una consecuencia de una personalidad y de una ideología que se combina. Y me parece que la personalidad de Cristina, como era la de Néstor Kirchner, siempre redoblar la apuesta. Desafío, conflicto, problema, siempre se redobla la apuesta. Es casi un instinto. Entonces, frente a una elección que realmente ha sido muy mala, ha sido una derrota muy importante, la respuesta ¿cuál es? Redoblo la apuesta. La derrota no ha sido tal, no ha sido tan relevante. Vamos a seguir el camino que veníamos manteniendo con la misma intensidad. Ahora, eso es intentar ganar el discurso político, porque yo pensaba el otro día en Tecnópolis, cuando hablaba la presidenta, digo, bueno, en verdad, salir a decir perdimos delante de todo el mundo y es como dejar a manos de otros el discurso. El discurso político lo ganan. Ahora, el no reconocimiento de ningún modo o salir a lucir los 60 votos de la Antártida y los... Digo, ¿cómo lee eso usted? Bueno, yo creo que de punto. Me parece que la presidenta está más atenta a los votos, al poder que a los votos. Votos, votos, poder. El mensaje está dirigido, acá no hemos perdido poder. Sí. Ahora, ese no es un mensaje dirigido para sumar votos, no es un mensaje que diga sacamos el 26 y ahora voy a hacer una estrategia más moderada para sacar 28-30. Claro. La idea me parece, saque 26, 28-30 ya es lo mismo. Claro. Lo que tengo que evitar es que con esta derrota, tengo 2 años y medio de gobierno, el poder se me vaya. Por eso, ¿qué es lo que, como ella, a quién convoca? Empresarios, industriales y la CGT oficialista. Sí. Los lleva a Santa Cruz, ahora ámbito propio, y ahí va a mostrar, ¿no es cierto? Es el sector que es más posible que le diga que sí. No sé si pero digamos, son de los industriales los que quiere ella, los de los trabajadores los que quiere ella. Y los bancos que siempre, ¿no es cierto?, no tienen. Bueno, entonces me parece que ella lo que ahora busca es demostrar el poder. Insisto, si es 26, 24, 28, 28, es lo mismo ahora. Lo que importa es que estos 2 años y medio el poder no se me vaya, que los gobernadores sigan alineados, los intendentes, no perder la mayoría en el Congreso porque hay legisladores que cambien de bloque, y me parece que esta es la dirección de... Mi impresión es que lo que puede suceder con esto es que en lugar de sumar más votos, pierda votos. Pero me parece que no es lo que está pensando. ¿Por qué dice en lugar de sumar pierda? Porque esta llamada o esta convocatoria al diálogo no es tal. O sea, es un diálogo que no existe, digamos. Pero ¿qué es lo que sucede? Es decir, uno podría haber optado normalmente cuando un presidente pierde una elección así, dice, bueno, reorganicemos el gabinete, incorporemos nuevas figuras, busquemos figuras que nos sumen otros sectores, ampliemos las alianzas, cambiemos un poco. Es decir, normalmente la reacción de un político es decir, frente a la derrota, cambio porque la derrota me dice que venía haciendo algo mal. Esa es la acción normal. Ahora, acá es la contraria. Frente a la derrota, sigo y profundizo. Claro. Porque en mi cabeza lo que está es el temor a compartir poder, a ceder poder, ¿no es cierto?, a debilitarme. ¿Cómo juega Scioli en todo esto? Digamos, Scioli en algún momento fue la expectativa en la provincia de Buenos Aires. Este último fin de semana el análisis era, bueno, también no solo perdió la presidenta, sino que perdió Scioli a manos de Massa. ¿Cómo lo ves? Yo creo que Scioli perdió y ganó al mismo tiempo. Cuidado que la política la política es a veces ambigua y contradictoria. Ganó y perdió al mismo tiempo. Perdió porque él apoyó a un candidato perdedor en su propia provincia. Pero ganó porque él le está hablando de que va a ser candidato al 2015. Proponen interna para elegir al candidato a presidente y ahora el kirchnerismo y la presidenta nos dicen que no. Pocas semanas atrás, ¿no es cierto?, cada vez que Scioli decía, yo, si la presidenta no se presenta, voy a ser candidato, salían a atacarlo, a criticarlo, es prematuro, es un proyecto personal. Ahora él, con esta situación, con el gobierno nacional debilitado, encuentra un espacio para trabajar en su candidatura sin que se lo puedan impedir. Y creo que Scioli está usando con inteligencia ese espacio. A ver, me quedo con esto. La presidenta no dice que no, porque digo, para nada. ¿se anima ahora a hablar solo o esto está consensuado? La verdad, antes de ayer tenía una conversación con alguien en este sentido, de que uno imaginaba que tal vez el 28 de octubre Scioli podía salir a pedir internas dentro del Partido Justicialista. Pero uno decía, bueno, pero todavía para el 2015 falta un montón. Si sale, esos 2 años que tiene, se la van a hacer parir de algún modo. Bueno, ha salido esta semana. Ya ha salido. Cristina no dijo nada, no verdad. Ha dicho nada, ni Cristina, ni la Cámpora, ni Aníbal Fernández, ni nadie adentro, de los voceros de Kirchner. ¿Nadie va a salir a decir nada? Digo, ¿Cristina está en una situación en la que no puede decir nada? Scioli le resulta imprescindible. Si en este momento se produjera una ruptura del gobierno nacional con Scioli, la situación política del gobierno sería de una debilidad extrema. ¿No es cierto? Volvemos para atrás. Es decir, Scioli hoy le garantiza la gobernabilidad. Una ruptura con Scioli, en este contexto político, dejaría al gobierno extremadamente débil. Y me parece que Scioli, con inteligencia, está digamos, usando esta dependencia. Hoy es más el gobierno nacional que depende de Scioli
que Scioli de Gobierno Nacional, claro, aunque Scioli haya perdido junto con Cristina en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar con los intendentes? Digo, hoy los intendentes, los que sabemos visiblemente y algunos que lo están pensando, de algún modo se están acercando. Ayer me contaban que todo el mundo está yendo a ver a Massa. Digo, todo el mundo, lo de Moyano me decían, salvo nosotros que estamos de Narváez, después todo el mundo está circulando cerca de lo de Massa. Pero, digo, ¿qué va a pasar con los intendentes de acá a futuro? ¿En quién confían más? O en política el término confianza no tiene sentido. A futuro, entre Scioli y Massa, ¿en quién se confía más? Bueno, ¿el intendente peronista? No, yo creo que en este momento, bueno, eso mismo que vos estás diciendo, todos van a verlo a Massa. Esto explica la actitud de Cristina anterior. Lo que Cristina está queriendo es frenar ese flujo, evitar que se vaya. Y la forma de hacerlo es, el poder lo sigo teniendo yo. Bueno, yo creo que en esto los intendentes del peronista de conurbano son absolutamente pragmáticos, ¿no es cierto? Es decir, en el sentido de que si su conveniencia político-electoral está con Massa, van a Massa. Si es no estar, no estar. Y los intendentes están en un conflicto en este sentido. Electoralmente les conviene Massa. Sí. Pero hay 2 años y medio donde siguen dependiendo en gran medida de flujos de fondos de la provincia, del gobierno nacional, y entonces... Bueno, ayer desde el masismo ya se empezaron a decir, ¿no?, que ya se están sintiendo represalias para con algunos. Claro, entonces, este doble, la conveniencia electoral es irme con Massa. Sí. Para gobernar 2 años y medio más, no puedo chocar todavía con el gobierno nacional. Sí. Con lo cual, lo que vamos a tener probablemente sean muchas actitudes ambiguas. O a lo mejor intendentes que a nivel de concejales hacen un gran esfuerzo por su lista de concejales, sí, pero que a nivel de diputados nacionales hacen mucho menos esfuerzo en su compromiso con el gobierno nacional. Ajá. ¿Usted cree que va a pasar lo que pasó en la elección en la que de Narváez le gana a Kirchner? Los intendentes van a terminar entregando su boleta con la de concejales abajo y después el gobierno nacional que se arregle? Y creo que en muchos casos sí. ¿Sí? ¿Nuevamente? ¿Se va a hablar de traición después del 27 Bueno, mucho decir traición, digamos. Yo creo que el punto cuál es. El intendente hoy, hay muchos intendentes que, si se repitiera el resultado del 11 de agosto, el 27 de octubre, pueden llegar a perder el control del Consejo Liberante. Entonces van a salir a defender. Y entonces sí, yo creo que va a haber, es posible que varios intendentes, algunos intendentes, hagan ese mecanismo de desentenderse de la boleta de diputados nacionales y concentrarse en el trabajo de su boleta de concejales. Ajá. Cuéntenos del libro, Rosendo, que el libro tiene que ver justamente con esto en la provincia de Córdoba. Ah, muy bien, que nos lo trajo acá, La maldición bonaerense. Era modesto, Rosendo no había sacado el libro hasta que no se lo pedí. La maldición bonaerense, bueno, ¿por qué los gobernadores de Buenos Aires no llegan a la Casa Rosada? A ver. Bueno, en un siglo y medio, sí, hasta hoy, nunca un gobernador bonaerense ganó una elección presidencial. Sí. Esto implica que nunca un bonaerense ganó una elección presidencial, porque ni el gobernador ni ningún otro bonaerense. Siempre venían atados al presidente de la Nación. Siempre venían enfrentados con el presidente de la Nación. ¿Por qué pasaba esto durante un siglo y medio? Siendo la provincia, en otra época el 25%, ahora el 40% de los votos del país. Sí. Por eso es muy simple. La Casa Rosada lo veía como una amenaza. Sí. Y el interior decía, si se junta el poder bonaerense y nacional en una misma mano, el interior... Entonces siempre se articulaba por uno u otro camino, combinaciones del interior con la Casa Rosada para cerrarle el paso a los bonaerenses hacia la presidencia de la Nación. Pues en el siglo y medio nunca uno, ¿no es cierto?, logró ganar la elección presidencial. Duhalde llegó a la presidencia, pero perdió las 2 elecciones. Llegó en medio de la gobernación, a la presidencia. Llegó una crisis. En crisis. Ahora, ¿va a cambiar esto? Yo creo que puede cambiarlo. nunca en un siglo y medio, hemos encontrado la política bonaerense con este protagonismo de la política nacional. Si hoy uno mira la foto de hoy, hay 2 bonaerenses que aparecen como los precandidatos con más chance a la Casa Rosada hoy. Un intendente, ¿no es cierto?, y un gobernador. Mañana todo puede cambiar, pero lo que estamos viendo es que a veces en la carga de la política, la maldición bonaerense, ¿no es cierto? El gobernador le cierra el paso siempre, ¿no es cierto? Esto implica, a cualquier bonaerense le están cerrando. Hoy nunca estuvo tan cerca de poder romperse. En este caso podría llegar Scioli rompiendo esta maldición bonaerense, y Massa podría llegar sin pasar ni siquiera por la gobernación. Absolutamente. Por eso estamos de esta perspectiva frente a un fenómeno político inédito. Por primera vez en la historia, los gobernadores, los intendentes del conurbano son protagonistas en la política nacional. Claro. Esto nunca había sucedido, ¿no es cierto? Esto es consecuencia de una serie de factores, ¿no es cierto? Es decir, primero la demografía, el 25% de los votos para elegir presidente de todo el país están en el Gran Buenos Aires. Es 1 cada 4. Segundo, ¿no es cierto? Tenemos que decir,
Cuando se eliminó el colegio electoral en la reforma constitucional del año 94, la provincia, que era el 28% del colegio electoral, pasó a ser el 40% de los votos para elegir presidente. Hemos tenido más fenómenos más recientes, una renovación generacional en los intendentes del conurbano. Aparecieron caras nuevas, como aparecieron, ¿no es cierto?, como Insaurralde, como Massa, ¿no es cierto?, como Giustosi. Hemos tenido también lo que estamos haciendo, la televisión. Hoy en todo el país, ¿no es cierto?, se ve la misma televisión. Dice, ¿cómo un intendente de Tigre lo conocen en Tierra del Fuego o en Jujuy? Bueno, hoy es raro prender la tele y que no esté Massa, ¿no? Exacto, pero eso pasa en todo el país, y cosa que no había antes. Y además, el kirchnerismo estos últimos 10 años jugó a fortalecer intendentes para debilitar al gobernador. Es decir, entonces todo esto ha confluido para generar un cambio, me parece, no menor en la política argentina. Claro, digo, la victoria de Massa puede ser resultado también de los propios errores del gobierno nacional, ¿no? O digamos, de la guerra esa con Scioli. Bueno, pero yo creo que sí, ellos, digamos, fortalecer intendentes para debilitar a Scioli. Eso generó o contribuyó a generar fenómenos como Massa. Claro. Entonces, claro, esto ha generado esta irrupción de la política bonaerense. Es decir, y insisto, durante un siglo y medio nunca a un bonaerense lo dejaron llegar a la casa a Rosado. Rosendo, ¿para usted el kirchnerismo terminó? Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa, el kirchnerismo terminó, y yo no sé si a lo mejor el kirchnerismo no terminó con la muerte de Kirchner. No sé si está claro. Y yo creo que estamos ya viviendo el cristinismo. Esta sería mi impresión. ¿Es muy distinta Cristina Néstor para usted? Hay identidad en algunas cosas y diferencias en otras cosas, ¿no es cierto? Hay identidad en lo que empezamos a conversar. Esa idea de redoblar la apuesta, de no ceder, de nunca mostrar una señal de conciliación, porque lo van a interpretar como debilidad, nunca reunir el gabinete, por ejemplo. Entonces, hay identidad en estilos políticos. Pero me parece que hay una diferencia en la visión entre política e ideología. Para Kirchner la ideología era un instrumento de la política, era más flexible. Para Kirchner es al revés. La política es un instrumento de la ideología, es más inflexible. ¿Tiene más peso la ideología que la propia política para absolutamente. Para Cristina? Y eso lo vemos en relación con el peronismo. Es decir, Kirchner en última instancia tenía una cultura peronista, ¿no es cierto?, que negociaba con sindicalistas, gobernadores, intendentes. Cristina no es así. Cristina plantea su línea, ¿no es cierto?, y hay que alinearse automáticamente. Kirchner hablaba mucho de política con la gente, con los dirigentes, ¿no es cierto? Cristina no habla de política. Cristina habla con los cuatro que habla siempre, digamos. Sí, o no sé si habla con los cuatro. Me parece que fija, toma decisiones y se implementan, ¿no es cierto? Por ejemplo, Kirchner se hubiese metido con el dólar o se hubiese metido con las CGTs. ¿Kirchner no quería una CGT unificada, por ejemplo? Moyano. Moyano era el aliado y socio político más importante de Kirchner. Cuando Kirchner muere, lo deja Moyano de vicepresidente del peronismo nacional y presidente del peronismo bonaerense. Lo deja Moyano como su aliado político más importante. Con Cristina pasa a ser su enemigo sindical más importante. Acá tenemos una visualización, ¿no es cierto?, muy diferente. Es más, en lo que es la cultura del peronismo, ¿no es cierto?, la simbología del peronismo, ¿no es cierto?, ella la cambió totalmente. Hasta la muerte de Kirchner todavía, la simbología del peronismo era el 1 de julio, la muerte de Perón, ¿no es cierto?, el 27 de julio, la muerte de Evita, ¿no es cierto?, el 17 de octubre, la fundación del peronismo. Ahora con Cristina, si el 1 de julio no está más, el 17 de octubre no está más. Está el 11 de marzo, cuando Cámpora ganó la elección en el año 73, mantiene Evita el 27 de julio, ¿no es cierto?, y agrega la muerte de Kirchner el 27 de octubre. Es decir, Perón desapareció de lo que es la simbología del peronismo con Cristina. Tengo dos más cortitas. Nombramos a Moyano. ¿Cómo queda Moyano en medio, digo, en su momento era un actor importante? Hoy, habiendo mostrado su apoyo a De Narváez, un candidato que en 4 años dilapidó su triunfo con Néstor Kirchner, ¿cómo queda parado en medio de esta situación? Porque si se aliara a Massa, y no sé si le haría también. Bueno, pero el punto es este, ¿no es cierto? Es decir, el campo donde Moyano tiene poder, influencia, no son los votos. Nunca tuvo influencia en los votos. Es decir, no es... El campo es el terreno sindical. Y me parece que lo que me da la impresión de que Moyano está trabajando, y ya hay señales, es una reunificación del sindicalismo después del 27 Bueno, habló de la democratización, ¿no? Él introdujo un discurso novedoso en el sindicalismo, pero me parece que lo que está trabajando es la reunificación del sindicalismo peronista. Y en esa reunificación del sindicalismo peronista, post-octubre, es más probable que ese sindicalismo peronista unido esté más cerca de Massa que lejos de Massa. La última, ahora sí. ¿Cómo se imagina después del 27 de octubre? ¿O qué se imagina? ¿Cómo se imagina la presidenta? Uno dice, si estaba tan enojada el otro día, si llega a perder, agarrate Catalina. ¿Cuál es el problema? ¿El problema cuál es? Si hoy Scioli está hablando de candidatura a presidente e internas para elegir el candidato a presidente,
el 28 de octubre se va a estar hablando mucho más de eso. Y eso es lo que Cristina va a tratar de impedir. ¿No es cierto? Que 2 años antes de que termine su mandato se esté hablando ya de la sucesión, porque eso es lo que más debilita su poder. ¿Va a poder? ¿Va a poder? Difícil. Gracias.